Bueno, y ahora el bloque de Economía y Mercados. Y vamos a hablar de los venezolanos, de todas las medidas que se están dando, y no solamente por el tema de mayores requisitos para su ingreso al país, sino también para su fiscalización en materia laboral. Pero ¿qué ha pasado? Vamos desde el principio. Un tercer grupo de venezolanos que infringieron la ley migratoria fueron expulsados ayer del país. El presidente Martín Vizcarra incluso anunció que a partir del 15 de junio, ojo con esta fecha, falta muy poco, 15 de junio, solo podrán ingresar al país los venezolanos que cuenten con su pasaporte y visado correspondiente. Estamos expulsando 52 ciudadanos venezolanos y venezolanas. Se trata del tercer grupo de extranjeros que es expulsado del país por infringir la ley de migraciones, que registran antecedentes en su país por delitos de homicidio, robo agravado, tenencia ilegal de armas, seducción y violación. Su ingreso se habría dado de forma clandestina y brindando información falsa. Esta medida, impulsada por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y Migraciones, fue respaldada por el presidente Martín Vizcarra. Así que vamos a continuar y los que sean necesarios, 500, 800, 1000, 2000, los que sean necesarios, que tengan este tipo de delitos, serán expulsados a su país. Pese a la voluntad de recibir a venezolanos por la crisis registrada en su país, el mandatario explicó que es obligación del gobierno velar por la seguridad de los ciudadanos a través de un mejor control de ingreso de migrantes. Anunció por ello que a partir de la próxima semana se establecerán estrictas medidas, como la solicitud de una visa humanitaria que será emitida en consulados peruanos de Venezuela. Del día 15 de junio a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. De acuerdo con las autoridades, esta decisión responde al interés por mantener una migración, además de segura, ordenada. Hasta el momento son 140 ciudadanos los expulsados. Bueno, y sobre esta decisión, una polémica decisión en realidad del gobierno peruano, porque valgan verdades, pedirle visa, pedirle pasaporte a los hermanos venezolanos para ingresar al país es prácticamente decirles que no entren de manera legal, porque conseguir en principio un pasaporte y un visado en Venezuela en este momento es prácticamente imposible. Pero también está del otro lado pues la política migratoria que decide asumir el gobierno peruano, y justamente sobre este tema se pronunció el embajador nombrado por el presidente Juan Guaidó en nuestro país, Carlos Escul, que señala que respeta obviamente la decisión y la política migratoria que decida seguir el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar qué dijo el señor Escul. Primero que nada, decir que nosotros obviamente respetamos la decisión del gobierno peruano. Por supuesto que apoyamos, que queremos también una migración segura, ordenada. Como tú decías, que la cifra que está en cárcel es muy pequeña comparado con la gran mayoría de los venezolanos que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que pueden aportar muchísimo para el país. Y la idea es construir políticas en conjunto para que la gran mayoría de los venezolanos, sobre todo aquellos técnicos y profesionales que están en la economía informal, se puedan incorporar a la vida económica del Perú y una relación de para nuestro todos. país. Y como bien tú lo decías, ¿no? Uno de los requisitos es el pasaporte. Y eso, por supuesto, bueno, el Perú reconoce los pasaportes vencidos de hace 5 años por una decisión que tomó la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2018 de extender la vigencia de los pasaportes vencidos, porque es muy complicado sacar los pasaportes en Venezuela, ¿no? Bueno, pero no solamente eso. Ayer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, emitió un proyecto justamente de protocolo para fiscalizar a trabajadores extranjeros, donde obviamente pues están incluidos los hermanos venezolanos. Un proyecto que ha generado polémica porque hoy el diario económico, el principal diario económico del país, el diario Gestión, titula con una portada, controversial, que dice que las empresas van a poder contratar hasta 100% de venezolanos si así lo desean, pero entiendo que la SUNAFIL va a dar una explicación al respecto. Estamos con el superintendente de esta entidad, Juan Carlos Requejo, a quien le agradezco por acompañarnos. Gracias, Omar. Esta tarde, ¿no? Señor Requejo, ¿qué pasó? ¿Va a ser así? ¿Las empresas van a poder contratar hasta 100% de venezolanos en su planilla? No.
digamos, lo que hacemos nosotros como parte de la fiscalización laboral es cuando queremos fortalecer fiscalización, que es el caso, queremos, digamos, impulsar la fiscalización de la contratación de trabajadores extranjeros, es sacar un protocolo, un lineamiento. Entonces, antes de sacarlo a la luz, nosotros lo publicamos antes para recibir recepciones y comentarios. Entonces, había un párrafo que llevaba cierta confusión, que nosotros ayer mismo lo ajustamos. Entonces, lo que pasa es que el diario Gestión recogió la versión que inicialmente nosotros habíamos publicado y es el titular que hoy día, que yo mismo ahora mismo hace unos... En la mañana ya digamos, hicieron el ajuste correspondiente. Hay que decirlo, ¿no? Ustedes, digamos, publicaron un proyecto confuso que ya han corregido en la nueva versión que está en línea para comentarios en la página web, ¿no? Claro, lo importante es de que, digamos, nosotros queremos ya empezar a fiscalizar más ese segmento que cada vez cobra más importancia y la mejor forma, digamos, de darle predictibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores es que ellos sepan exactamente cómo va a actuar la fiscalización laboral. En este proyecto, digamos, de protocolo, ¿qué lineamientos se establecen para la fiscalización a trabajadores extranjeros y en particular a los trabajadores venezolanos que tienen, digamos, una condición distinta? Porque ellos tienen un permiso temporal permanente, tienen, digamos, una especie de acuerdos. ¿Cuáles son esos lineamientos? Claro. Digamos, nosotros, ese protocolo es para la fiscalización de todo tipo de trabajador extranjero. Y sobre los trabajadores extranjeros nosotros tenemos que fiscalizar dos cosas puntuales. Uno es el límite, justamente este famoso 20% que tiene toda empresa para... El 20% del personal puede ser extranjero. Solo hasta el 20%. Solo el 20%. Y de ese 20%, su valor en contratación, sus ingresos, no pueden ser más del 30% de toda la planilla de la empresa. Entonces esos son los límites generales. No distingue, perdón, entre trabajadores obreros, administrativos, es en general. Sí, no, todo tipo de trabajador. Todo tipo de trabajador justamente es objeto de estas verificaciones, porque en realidad, digamos, el mercado peruano, la legislación peruana no hace distinción, digamos, o sea, todo trabajador, sea extranjero o nacional, tiene prácticamente las mismas condiciones. Entonces, simplemente hay unos límites que justamente los que tenemos que fiscalizar. ¿Y trabajadores, por ejemplo, de confianza, asesores, gerentes, hay algún tipo de distinción o esto abarca absolutamente a todos? No, abarca a todos. Hay algunas excepciones que se establecen ahí, vinculados, por ejemplo, cuando la empresa, por alguna razón, necesita contratar trabajadores muy especializados que no hay en el mercado acá. Entonces, por ejemplo, en ese caso podrían excederse del tope previa comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Pero requiere de un trámite previo, ¿no? Claro, ¿y cuál va a ser el protocolo para fiscalizar? ¿Qué le van a pedir a una empresa para poder tener o contratar a trabajadores venezolanos? Claro, cuando llegamos a una empresa y advertimos la presencia de un trabajador extranjero, entonces lo que le hace es primero pedir el contrato. O sea, porque todo trabajador extranjero tiene que tener un contrato, digamos, de trabajo, y tiene que tener un contrato, no solamente el contrato, sino aprobado ante la autoridad administrativa de trabajo, que es lo que se pide. Esto no pasa con trabajadores nacionales. No, no pasa con los trabajadores nacionales. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que estar aprobado por la autoridad? ¿No es una traba burocrática? Digamos, así es como está, digamos, la normativa. Además, digamos, el Ministerio de Trabajo también ha dinamizado mucho la aprobación de esto. O sea, nadie puede decir que es excesivamente burocrático obtener ese permiso. El Ministerio de Trabajo ya, digamos, lo ha simplificado bastante. Pero lo que sí es, digamos, para un control justamente de estos porcentajes es importante de que se cumpla con tener el contrato y con hacer, digamos, la comunicación a la autoridad administrativa correspondiente. Entiendo que no basta eso. El trabajador venezolano tiene que tener su permiso temporal permanente habilitado. ¿Qué condiciones tiene? Claro, para el caso de ellos, sí, exactamente, se les pide que tengan digamos, es un caso particular, no se les pide a ellos el contrato ante la autoridad administrativa, sino se les pide que exhiba al empleador justamente ese permiso temporal de permanencia. Y con ese permiso temporal de permanencia pueden trabajar sin ningún problema. ¿Hay plazos que se tienen que ir renovando de manera constante o ya una vez que se hace ese trámite? Tiene que estar vigente el permiso temporal de permanencia. Tiene que estar vigente el permiso temporal de permanencia y lo importante es, digamos, de que, tienen que, cuando llegamos y advertimos, tienen que mostrar o muestra el contrato general, que es la regla general para todos los trabajadores, o muestra, en el caso de los trabajadores venezolanos que tienen calidad migratoria particular, este permiso temporal de permanencia. ¿Se conoce o han hecho la evaluación de cuántos trabajadores venezolanos se encuentran laborando, digamos, en nuestro país? Porque la cifra de migraciones es de 750.000 venezolanos, pero eso abarca pues a todos, ¿no? Trabajadores como tal. Exactamente. Mira, la planilla, digamos, en lo que está en la planilla electrónica, lo que aparece registrado, digamos, hasta hace un par de meses, habla de un poco menos de 100.000 trabajadores registrados en planilla electrónica. 100.000. Entonces, lo que hablaba, como lo decía la ministra de Trabajo hace poco en una entrevista, gran parte de los trabajadores venezolanos que están ingresando al país son absorbidos generalmente por el mercado informal, ¿no?
Entonces, ahí en el mercado informal nosotros estamos trabajando también intensamente, primero para garantizar condiciones seguras de trabajo. Mínimas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita te quería comentar, nosotros estamos en 65 conglomerados comerciales a nivel nacional, fiscalizando casi 100.000 stands y las condiciones de trabajo de un poco más de 200.000 trabajadores. Y han notado el caso, porque claro, muchos de estos trabajadores lamentablemente ante la necesidad están en las esquinas vendiendo sus productos o tienen que agarrar lo que se les presente, pero han detectado, por ejemplo, casos de empresas formales contratando a trabajadores venezolanos de manera informal o con prácticas poco adecuadas, con no pagarles el sueldo mínimo. ¿Han visto esos casos? Básicamente, digamos, lo que hemos detectado es trabajadores que están ahorita concentrados en estos grandes conglomerados. Y entonces, como hay que trabajar también en la cultura, en esos lugares donde no están acostumbrados necesariamente a la fiscalización, nosotros nos lo reunimos a los dirigentes y les explicamos que primero queremos garantizar la seguridad en el trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, de estos 65 conglomerados que te comentaba, nosotros venimos haciendo un inventario de seguridad y salud del trabajo para todos los stands. Entonces, ahorita, y una vez de que concluya eso, en 26 de esos casos, ya estamos en planes de trabajo o en asistencias técnicas para temas de formalización, trabajando junto con la municipalidad, con SUNAT, con otras entidades. En esos conglomerados, 65 conglomerados, digamos... A nivel nacional. A nivel nacional, ¿cuántos son informales de lo que han detectado? Ahorita, digamos, estamos actuando progresivamente. Primero estamos preocupados de garantizar que sean lugares seguros. Okay. ¿No? Porque los problemas parten desde ahí. Pueden tener licencia, permiso, pero no son lugares seguros. Entonces, por ejemplo, ¿algún emblemático? No, ahorita en Lima estamos en Gamarra y Malvinas. Pero a nivel nacional estamos en 16 regiones. En 16 regiones trabajando cuando menos 2 conglomerados comerciales por región. ¿Y en qué sectores se emplean principalmente los venezolanos? No, bueno, son sectores vinculados al comercio, básicamente vinculados al comercio, están ahí, hay una buena presencia y estamos ahorita ya entrando a la etapa, como te decía, en 26 de ellos de entrar a verificar, digamos, el tema de formalización, el tema de PTP y el tema de condiciones. Entonces pronto vamos a tener ya los primeros resultados acerca de la formalización, ¿no?, en muchos de esos conglomerados. Por ejemplo, es notorio para cualquier persona que va a comer, ¿no?, que en restaurantes, claro, hoteles, hay mucho personal venezolano. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una empresa formal, como un restaurante, un hotel, incumple estos topes del 20% y 30% en el valor? Claro, ¿Cuál es la multa? En estos pequeños negocios, digamos, esta microempresa, digamos, si nosotros llegamos a una empresa o un restaurante, en el ejemplo que estás poniendo, vamos a un restaurante y advertimos, digamos, de que no tiene el PTP, por ejemplo, no tiene el PTP, entonces le corresponde una multa, es una infracción grave según la normativa actual, y le corresponde una multa de 462 nuevos soles, la cual se puede ir incrementando en función al número de trabajadores. Okay. Entonces, pero, digamos, hay un tope, la norma también establece un tope que para una microempresa no le vas a aplicar, digamos, más de 1.890 soles de multa, ya independientemente del número, ¿no? ¿Y entre cuánto pueden ir las multas, digamos, en función a una micro hasta una gran empresa, ¿no? No, una gran empresa puede llegar hasta casi los 200.000 soles, ¿no? 200.000 soles. 200.000 soles de multa, ¿no? Todo dependiendo del número de trabajadores involucrados, ¿no? Sí, yo quería aprovechar más bien para comentarte ahorita que me dices de la intervención, que hay una buena noticia, justamente dando la primicia. El día de ayer acabamos de cerrar la meta de este año de formalizados. La superintendencia se había puesto una multa que consistía en 3 veces el número de formalizados que se había obtenido el año pasado. 24.800 formalizados, y la multa de este año, la meta de este año iba por el lado de los 74.000 formalizados. Y a la fecha ya tenemos 75.100 formalizados que venimos obteniendo solamente lo que va del 2019. Esto en base a la fiscalización. Claro, hay una serie de temas ahí. Viene aparejado una mejora de procesos, más inspectores, digamos, más tecnología, más análisis. O sea, estamos interviniendo, digamos, de una manera mucho más efectiva. Se analiza mucho antes de intervenir, pero tenemos excelentes resultados, digamos, al momento de la intervención, ¿no? Bueno, el tema, pero valga en verdad, ¿no? El tema a veces de la formalización pasa por el costo para una microempresa de formalizarlos también. No, sí, eso es cierto, efectivamente. En los conglomerados que nosotros estamos interviniendo advertimos 2 cosas. Hay un
conglomerados que básicamente son de subsistencia, ¿no? Pero hay otros conglomerados que ya están en el mercado, digamos, y lo que necesitan es un acompañamiento de nuestra parte, ¿no? Un acompañamiento que no le diga solamente tienes que cumplir, sino que le enseñes cómo hacerlo. Nosotros tenemos una ruta de la formalización en la cual vamos con nuestras computadoras y les enseñamos cómo dar de alta a un trabajador, y vamos con SUNAT, vamos con la municipalidad y les brindamos una plataforma de servicios que les ayuda. Una última pregunta sobre el tema, lo aprobado recientemente por el presidente de la República, ¿no? Empezar a pedir pasaportes y visas a los hermanos venezolanos. ¿Esto qué impacto puede tener en el mercado laboral, dado el enorme flujo que hemos visto pues de los venezolanos? No, bueno, va a tener un impacto definitivamente porque el nivel de ingreso de estos 700.000, 800.000 venezolanos obedece a unas reglas que ahora, digamos, se están poniendo un poco más estrictas, ¿no? Entonces, en la medida que haya más control, va a ingresar menos ciudadanos venezolanos, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar atentos. Lo importante es de que la Inspección de Trabajo quiere entrar a fiscalizar ese tema y ya puso sobre la mesa cuáles son las pautas. Este protocolo está sometido a discusión por 30 días. Esperamos recibir el feedback y empezar de frente en capacitación fuerte y luego entrar a fiscalización. Perfecto, señor Requejo, Juan Carlos Requejo, superintendente de la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Un tema importante que también deberíamos evaluar es cómo monitoreamos qué tipo de profesionales tenemos, profesionales extranjeros, y dónde nos hacen falta esos profesionales para poder ubicarlos. Un escenario que tomó Chile, así que no solamente cerrar las fronteras. Este fue el bloque de Economía y Mercados.